Una explosión rompió el silencio español. Un avión cayó entre nubes y fuego. Allí viajaba Ramón Franco, hombre inesperado. Fue héroe para unos y rebelde para otros. Su historia empezaba con grandes contradicciones. Antes de la política y las polémicas. Ramón nació en 1896 en el Ferrol. Era hermano menor de Francisco Franco. Pero sus caminos serían muy diferentes. Uno buscó orden, otro desafió fronteras. Desde joven sintió pasión por volar. Los motores y cielos lo fascinaban profundamente. En aquella España convulsa encontró su destino. La aviación sería su gran aventura. También el escenario de sus mayores riesgos. Ramón Franco no quería una vida tranquila. Buscaba emociones, fama y reconocimiento público. Su carácter impulsivo sorprendía a muchos. Podía ser admirado y criticado simultáneamente. Nunca pasó desapercibido entre sus contemporáneos. En los años 20 alcanzó la fama. Su nombre recorrió periódicos de todo país. El motivo fue una hazaña extraordinaria. Un vuelo que parecía imposible para muchos. Y que lo convirtió en leyenda nacional. El Atlántico era entonces un enorme desafío. Pocos aviadores habían intentado dominarlo antes. Ramón Franco decidió enfrentarse al océano. Su valentía despertó admiración internacional. Pero también generó dudas y peligros. El vuelo del Plus Ultra marcó su vida. En 1926 cruzó el Atlántico con éxito. España celebró aquella proeza con orgullo. Ramón regresó convertido en símbolo nacional. Pero su futuro sería mucho más complejo. Detrás del héroe había un hombre inquieto. Sus ideas políticas cambiaban constantemente con los años. No encajaba fácilmente en ningún grupo. Defendía causas que sorprendían a muchos. Y rompía expectativas continuamente. Durante la Segunda República ganó protagonismo político. Abandonó parcialmente los cielos por las instituciones. Su apellido tenía enorme peso público. Pero Ramón quería ser reconocido por sí mismo. No solamente como hermano de un militar. Su relación con Francisco Franco fue complicada. Eran hermanos unidos por la sangre, pero separados por visiones distintas del país. La historia los colocaría en lados diferentes. Una distancia que crecería con el tiempo. Cuando llegó la Guerra Civil Española, Ramón tuvo que tomar una decisión definitiva. El aviador famoso quedó atrapado entre lealtades. Su pasado y sus ideales chocaban. Y el conflicto cambió completamente su destino. La muerte de Ramón Franco sigue rodeada de preguntas. Aquel accidente aéreo cerró una vida extraordinaria. Un hombre capaz de conquistar océanos. Un personaje lleno de luces y sombras. Si quieres conocer el final de esta historia, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. El nombre de Ramón Franco ya no era solo el de un aviador. Ahora representaba una incógnita política. Un hombre que había pasado de héroe nacional a figura polémica. Y España observaba cada uno de sus movimientos. Pero todavía quedaban decisiones que cambiarían su destino. Tras el éxito del Plus Ultra, Ramón disfrutó de una fama enorme. Las multitudes lo recibían como un símbolo de modernidad. Su rostro aparecía en periódicos y revistas. Parecía destinado a ocupar un lugar importante en la historia. Pero su carácter rebelde empezaría a complicarlo todo. Ramón Franco nunca fue un militar tradicional. No aceptaba fácilmente las órdenes superiores. Su personalidad era independiente y desafiante. Prefería seguir sus propias ideas antes que obedecer sin cuestionar. Esa actitud le abrió enemigos rápidamente. Durante los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII, Ramón comenzó a acercarse a movimientos opositores. Veía con preocupación la situación política española. Pensaba que el país necesitaba grandes cambios. Y decidió entrar en una nueva batalla. En 1930 protagonizó uno de sus episodios más conocidos. Participó en la sublevación de Cuatro Vientos. El objetivo era presionar contra la monarquía. Aquella rebelión terminó fracasando, pero convirtió a Ramón en un personaje aún más controvertido. Después de aquel intento tuvo que marcharse al exilio. Francia se convirtió en refugio temporal para él. Allí continuó defendiendo sus ideas políticas. Ya no era solamente el aviador famoso. Era también un opositor con ambiciones. Con la llegada de la Segunda República en 1931, Ramón regresó a España como una figura popular. Muchos lo veían como un símbolo del cambio. Otros desconfiaban de su carácter imprevisible. Su pasado militar generaba opiniones enfrentadas. Fue elegido diputado por Barcelona en las Cortes Republicanas.
Un escenario completamente diferente al de los aeródromos. Ahora debía enfrentarse a discursos y debates políticos. Pero su forma de actuar seguía siendo impulsiva. Nunca dejó de provocar reacciones intensas. En el Parlamento defendió posiciones cercanas al republicanismo radical. Sus antiguos compañeros militares lo observaban con sorpresa, especialmente quienes esperaban una trayectoria más conservadora. Ramón parecía alejarse cada vez más de su hermano Francisco. Dos hermanos, dos caminos opuestos. Mientras Francisco Franco ascendía dentro del ejército, Ramón construía una imagen propia y diferente. Uno representaba disciplina y jerarquía. El otro representaba rebeldía y cambio. La distancia entre ambos comenzaba a crecer. Sin embargo, la historia tenía preparada una nueva prueba. La tensión política aumentaba en toda España. Los enfrentamientos entre grupos eran cada vez mayores. Y la posibilidad de una guerra dejaba de parecer imposible. Ramón tendría que elegir nuevamente su posición. Cuando estalló la guerra civil en 1936, el antiguo héroe del Plus Ultra quedó dividido. Su familia estaba en el centro del conflicto. Sus ideales chocaban con sus vínculos personales. Y una decisión marcaría para siempre su memoria histórica. Porque Ramón Franco no fue simplemente el hermano del futuro dictador. Fue un hombre con identidad propia. Un aviador que conquistó los cielos. Un político que desafió a muchos. Y una figura cuya historia todavía guarda secretos. Suscríbete y comenta desde qué lugar nos acompañas para seguir descubriendo personajes olvidados de nuestra historia. En 1936 España quedó partida en dos. Las calles se llenaron de miedo, incertidumbre y violencia. Millones de personas tuvieron que elegir un bando. Y Ramón Franco se enfrentó al momento más difícil de su vida. El aviador famoso debía decidir dónde estaba su lealtad. Durante los primeros días de la guerra civil, muchos esperaban saber qué haría el hermano de Francisco Franco. Su pasado republicano era conocido por todos. Sus antiguas críticas contra la monarquía seguían presentes. Pero la guerra estaba cambiando todas las reglas. Ramón se encontraba lejos de la imagen tradicional de los sublevados. Había defendido ideas republicanas durante años. Había participado contra el sistema que muchos militares apoyaban. Su historia parecía incompatible con el nuevo movimiento. Pero la realidad sería mucho más compleja. Con el avance del conflicto, Ramón comenzó a acercarse al bando sublevado. Su cambio sorprendió a muchos antiguos compañeros. Algunos lo interpretaron como una traición. Otros lo vieron como una decisión personal ante una España dividida. La política volvía a transformar su vida. La relación con su hermano Francisco era uno de los grandes misterios. Dos hombres nacidos en la misma familia. Dos personalidades completamente diferentes. Ahora estaban unidos por una guerra que enfrentaba a España, pero también separados por sus propias historias. Francisco Franco estaba construyendo su liderazgo militar. Su figura ganaba importancia dentro del bando rebelde. Ramón, en cambio, llegaba con un pasado incómodo. No era fácil olvidar sus antiguas posiciones políticas. Muchos dudaban de sus verdaderas intenciones. A pesar de las dudas, Ramón volvió a ponerse el uniforme. La aviación seguía siendo su gran pasión. Los cielos españoles volvieron a convertirse en su escenario. Pero esta vez no buscaba una hazaña histórica. Ahora volaba dentro de una guerra entre compatriotas. Su regreso al mundo militar estuvo marcado por contradicciones. El hombre que había desafiado a los poderosos, ahora combatía junto a quienes defendían un nuevo orden. El antiguo revolucionario parecía haber cambiado de rumbo. Pero sus motivos nunca fueron completamente claros. En noviembre de 1938 ocurrió el episodio que cerraría su historia. Ramón Franco despegó desde Mallorca en una misión aérea. El cielo estaba cubierto y las condiciones eran difíciles. Aquel vuelo parecía uno más entre muchos. Pero nunca volvería a aterrizar. El avión cayó cerca del Mediterráneo. La noticia conmocionó a toda España. Había desaparecido un personaje imposible de ignorar. El héroe del Plus Ultra había muerto en circunstancias trágicas. Y comenzaron las preguntas sobre lo ocurrido. Durante años surgieron diferentes teorías sobre su accidente. Algunos hablaron de un simple fallo técnico. Otros imaginaron explicaciones más oscuras. La muerte de Ramón alimentó rumores y especulaciones. Su vida terminaba rodeada del mismo misterio que la acompañó. Pero detrás de las teorías quedó una realidad. Ramón Franco había vivido muchas vidas en una sola. Fue aviador, político, rebelde y militar. Fue admirado y criticado en diferentes momentos.
Sus contradicciones lo convirtieron en un personaje único. Si quieres descubrir qué ocurrió realmente tras su muerte y cómo fue recordado durante el franquismo, quédate en este video. La muerte de Ramón Franco dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo podía desaparecer un hombre tan conocido sin respuestas claras? El héroe del Plus Ultra había terminado sus días entre rumores. Y su figura comenzó una nueva etapa después de su desaparición. Una etapa marcada por la memoria y la política. Tras el accidente de 1938, el bando franquista recibió la noticia con impacto. No era un militar cualquiera quien había muerto. Era el hermano del hombre que dirigía la España sublevada. Su nombre tenía un enorme valor simbólico. Y su desaparición abrió muchas interpretaciones. Durante los primeros momentos, Ramón fue presentado como un aviador entregado a la causa. La propaganda del nuevo régimen resaltó su figura militar. Se recordaron sus hazañas en los cielos, especialmente aquel histórico vuelo del Plus Ultra. Pero se dejaron en segundo plano sus años republicanos. La memoria de Ramón Franco empezó a ser transformada, como ocurrió con muchos personajes de la época. Algunas partes de su vida fueron destacadas. Otras quedaron apartadas en silencio. Su compleja trayectoria no encajaba fácilmente en un relato único. El nuevo régimen necesitaba símbolos de unidad. Y Ramón podía servir para representar el valor español. Pero también era una figura incómoda. Había sido republicano, crítico y contrario a ciertos poderes. Su pasado seguía siendo imposible de borrar completamente. Francisco Franco nunca habló públicamente con demasiados detalles sobre su hermano. La relación entre ambos siempre estuvo rodeada de distancia. Compartían apellido y recuerdos familiares. Pero sus caminos políticos habían sido completamente diferentes. La guerra había dejado una separación definitiva. Algunos historiadores han señalado que Ramón fue un personaje difícil de clasificar. No pertenecía completamente a un solo mundo. No era simplemente un militar conservador. Tampoco fue únicamente un político republicano. Fue un hombre marcado por sus propias contradicciones. Su vida refleja una España llena de cambios. Una España donde muchos tuvieron que modificar posiciones. Donde antiguos aliados acabaron enfrentados. Donde las decisiones personales podían cambiar destinos familiares. Ramón Franco fue una muestra de esa época turbulenta. Mientras el franquismo avanzaba durante décadas, la figura de Ramón quedó principalmente asociada a la aviación. Su nombre aparecía unido al Plus Ultra, pero su historia política fue perdiendo protagonismo, especialmente entre las nuevas generaciones. Con el paso del tiempo, investigadores comenzaron a recuperar su trayectoria completa, ya no solamente como hermano de Francisco Franco, sino como un personaje histórico independiente, alguien que vivió momentos decisivos del siglo XX español, y que tomó decisiones llenas de consecuencias. La gran pregunta seguía siendo la misma. ¿Quién era realmente Ramón Franco? ¿Un idealista que cambió con los acontecimientos? ¿Un hombre atrapado por las circunstancias? ¿O alguien que buscó siempre su propio camino? Porque detrás de la leyenda del aviador, existía un hombre con dudas, ambiciones y errores. Un hombre que conoció la gloria y la polémica, que cruzó océanos y también divisiones políticas, y cuya historia todavía tenía capítulos por descubrir. La desaparición de Ramón Franco no puso fin a las preguntas. Al contrario, abrió una nueva etapa de misterios. Un hombre conocido por desafiar los límites había encontrado la muerte en el aire. Y muchos comenzaron a preguntarse qué ocurrió realmente aquel día. La sombra de la duda acompañaría su recuerdo durante décadas. El accidente ocurrió el 28 de octubre de 1938. Ramón pilotaba un hidroavión en una misión desde Mallorca. El aparato desapareció sobre el mar Mediterráneo. Las autoridades hablaron de un accidente provocado por las malas condiciones meteorológicas. Pero los rumores comenzaron a crecer rápidamente. En una España en plena guerra, cada muerte importante podía convertirse en un símbolo político. Ramón Franco no era un piloto cualquiera. Era hermano del hombre que estaba construyendo su poder. Su desaparición tenía una importancia mucho mayor que un simple accidente. Algunos sectores comenzaron a imaginar explicaciones alternativas. Se habló de posibles sabotajes o conspiraciones. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas definitivas que confirmaran esas teorías. La explicación oficial continuó siendo la de un accidente aéreo. Pero el misterio permaneció en la memoria colectiva. La figura de Ramón también quedó marcada por su relación familiar. Durante años muchos lo recordaron únicamente como el hermano de Franco.
Pero su trayectoria había empezado mucho antes. Había construido una fama propia como aviador internacional. Su nombre ya era conocido antes de entrar en política. El vuelo del Plus Ultra seguía siendo su mayor legado. Aquel viaje había demostrado una capacidad técnica extraordinaria. España había visto en él un símbolo de modernidad. Un hombre capaz de cruzar un océano cuando parecía imposible. Pero su historia posterior fue mucho más complicada. Ramón representaba las contradicciones de una generación entera. Personas que cambiaron de posición durante años turbulentos. Hombres que pasaron de defender unas ideas a combatir junto a otros. Decisiones tomadas bajo presión y miedo. Una época donde nada era sencillo. Su relación con Francisco Franco continuó siendo objeto de debate. Algunos autores han señalado la distancia entre ambos hermanos. Otros han destacado los lazos familiares que nunca desaparecieron. La verdad probablemente estuvo llena de matices, como casi todas las historias humanas de aquella época. Mientras Francisco Franco permaneció en el poder durante décadas, Ramón quedó convertido en una figura del pasado. Su nombre aparecía en libros de aviación, pero su papel político era menos conocido, hasta que nuevos estudios recuperaron su compleja personalidad. Hoy Ramón Franco sigue provocando opiniones enfrentadas. Para algunos fue un aviador valiente y adelantado a su tiempo. Para otros fue un personaje contradictorio que cambió de rumbo. Pero nadie puede negar que tuvo una vida extraordinaria. Una vida llena de éxitos, conflictos y decisiones difíciles. Quizá el mayor error sea intentar definirlo con una sola palabra. Héroe, rebelde, político o militar. Ramón Franco fue todo eso en diferentes momentos. Fue un hombre influido por una España convulsa. Y también alguien que tomó sus propias decisiones. Su historia demuestra que los personajes históricos rara vez son simples. Detrás de cada fotografía existe una vida completa, con victorias, fracasos y momentos de incertidumbre. Ramón Franco conquistó los cielos, pero no pudo escapar de su tiempo. Y su nombre quedó unido para siempre a una España dividida. Durante décadas, el nombre de Ramón Franco quedó atrapado entre dos recuerdos enfrentados. Para unos fue el gran aviador que llevó la bandera española más allá del océano. Para otros fue un personaje marcado por contradicciones políticas. Pero su historia era mucho más compleja que una simple etiqueta. Era la historia de un hombre atrapado por su propio tiempo. Después de la Guerra Civil, el régimen de Francisco Franco construyó una memoria oficial sobre su hermano. Se destacó principalmente su faceta como piloto. El héroe del Plus Ultra ocupó un lugar importante en la historia de la aviación española. Sin embargo, sus ideas políticas anteriores quedaron en un segundo plano. La imagen pública de Ramón fue cuidadosamente moldeada. Con el paso de los años, la figura de Ramón empezó a ser revisada. Los historiadores comenzaron a estudiar todas sus etapas. El joven militar inquieto, el aviador famoso y el político republicano. También el hombre que acabó luchando en el bando de su hermano. Cada capítulo mostraba una personalidad llena de contrastes. Porque Ramón Franco no fue solamente el hermano de un dictador. Antes de eso ya era una celebridad internacional. Su hazaña atravesando el Atlántico había impresionado al mundo. Miles de personas habían celebrado su valentía. Su nombre había llegado mucho más lejos que la política española. Pero la fama también tenía un precio. Cada decisión suya era observada por miles de personas. Cada cambio de opinión generaba críticas. Cada paso podía ser interpretado como una declaración política. Ramón vivió siempre bajo la mirada de una sociedad dividida. Uno de los grandes debates sobre su figura continúa siendo su evolución ideológica. ¿Cómo pasó de desafiar a la monarquía a apoyar el levantamiento? ¿Fue una convicción profunda o una adaptación a las circunstancias? La respuesta sigue siendo discutida por los especialistas. Y probablemente nunca tenga una explicación completamente sencilla. Su muerte en 1938 dejó muchas preguntas sin responder. El avión que tantas veces había representado libertad y aventura terminó siendo el escenario de su final. Aquel hombre que había conquistado el océano desapareció sobre el Mediterráneo. Una ironía histórica difícil de olvidar. El aviador murió en el elemento que más amaba. Con el tiempo, Ramón Franco pasó a formar parte de una generación marcada por la tragedia. Personas que vivieron cambios políticos extremos. Amistades que se rompieron y familias divididas. Sueños personales enfrentados con guerras y revoluciones. Su vida refleja la complejidad de aquellos años. Hoy su figura sigue generando curiosidad. No solo por su parentesco con Francisco Franco, también por sus propios logros y decisiones.
Fue un hombre capaz de inspirar admiración y rechazo al mismo tiempo. Una personalidad imposible de reducir a una sola versión. La historia de Ramón Franco nos recuerda algo importante. Los protagonistas del pasado no fueron personajes de una sola pieza. Tuvieron dudas, ambiciones, errores y aciertos. Fueron seres humanos enfrentados a momentos extraordinariamente difíciles. Y comprenderlos exige mirar más allá de los bandos. Desde aquel primer vuelo del Plus Ultra hasta su último despegue. Ramón Franco vivió como había elegido vivir, al límite. Buscó la gloria en los cielos y encontró conflictos en la tierra. Su apellido quedó unido a uno de los periodos más importantes de España. Pero su propia historia merece ser contada por separado. Porque detrás del nombre de Ramón Franco existió un hombre que desafió fronteras. Un aviador que se convirtió en símbolo nacional. Un político que cambió de rumbo. Un hermano cuya vida quedó marcada por la historia de otro. Y una figura que, casi un siglo después, todavía provoca preguntas. Si esta historia te ha sorprendido, suscríbete al canal y acompáñanos en nuevos relatos sobre los personajes que marcaron la Guerra Civil Española. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué personaje histórico quieres conocer próximamente.